Muy bien, hermanos, vamos rápidamente a considerar esta cuestión declarada en Lucas capítulo 22 en el versículo 42, donde Jesucristo dice, pasa de mí esta copa. Antes de ser arrestado, nuestro Señor estuvo orando en el Monte de los Olivos, en una oración que le fortaleció en uno de los momentos más difíciles de su vida aquí en la tierra. Esta oración ha sido motivo de algunas preguntas, quizás también algunas discusiones a causa de no entender algunas palabras, sobre todo las que estamos aquí considerando y que están ahí en su pantalla. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Eso es lo que hoy vamos a responder a la luz de las escrituras. En primera instancia, vamos a considerar lo que algunos creen que significa. ¿Qué es lo que algunos dicen que significa? Bueno, algunas personas piensan que esa frase, pase de mí esta copa, es en referencia a la muerte de Cristo en la cruz. Creen que cuando Jesús estaba hablando eso, pues él estaba pensando en la cruz, en la muerte. Y entonces interpretan diciendo que él estaba pidiendo a Dios que ese evento fuese cancelado, si fuese posible. No quiero morir en la cruz y si es posible que no suceda, pues adelante, ¿verdad? Pero si no, pues no, ¿verdad? Voy a someterme a lo que tú dices. ¿Estaba Jesús pidiendo a Dios que de ser posible fuese cancelada su muerte en la cruz? ¿No quería el Señor morir realmente? Algunos otros piensan que Jesús lo que tenía era mucho temor, tenía miedo. Es decir, que cuando vio ya el tiempo cercano a su partida, sobre todo la manera en que iba a morir, pues entonces dijeron, pues tuvo miedo. Y ese temor lo llevó a pedir que fuese cancelada su muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bueno, no lo creo así. Vamos a ver qué dice la escritura y les voy a pedir que si tienen ustedes la posibilidad, pues me acompañen en sus Biblias, aunque la vamos a estar aquí proyectando para que usted también, junto conmigo, vea lo que enseña la palabra de Dios. ¿Estaba pidiendo Jesús ser librado de la muerte? Bueno, Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, porque su muerte estaba determinada. Dice la escritura en Hechos capítulo 2 versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, porque su muerte, como dice aquí la escritura, estaba determinada. Era algo que ya estaba establecido. También, si leemos la escritura en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuevamente, aquí se nos vuelve a indicar que la muerte de Cristo ya estaba determinada, no podía ser cambiada. Su muerte había sido planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. También en Lucas capítulo 22, versículo 22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. También en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado
que sucediera. Entonces, como se hace evidente, hermanos, las escrituras nos dicen claramente que la muerte de Cristo es algo determinado. No puede ser modificado ni cambiado. No hay manera. Dios predestinó su sabiduría, como dice 1 Corintios 2:7, y su propósito eterno es claramente expresado en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11. Todo esto en conjunto de escrituras nos muestran que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, como dice la escritura en Efesios 1:4, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, y además preparó de antemano las buenas obras en que debemos andar, Efesios 2:10. Fíjese todas las cosas que están determinadas desde antes de la fundación del mundo. Todo lo cual solamente es posible por la muerte de Cristo en la cruz. Si tales cosas han sido determinadas, incluyendo la muerte de Cristo, entonces la muerte misma del Señor también fue determinada. Jesús no podría estar pidiendo en oración algo que fuese contrario a ese propósito eterno de Dios. Por tal motivo, no creo que el Señor, cuando habla de que pase de él esa copa, se esté refiriendo a su muerte, porque en tal caso estaría en contra del propósito eterno de Dios. ¿Estaba pidiendo Jesús ser librado de la muerte? No, porque las escrituras anunciaban su muerte. Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, porque las escrituras anunciaban su muerte. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24 en el versículo 46, hablando Jesucristo, él dice ahí que su muerte estaba anunciada ya, pero anunciada en las escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese bien que lo que ocurrió con Jesucristo es algo que está escrito. La muerte del Señor está escrita. En los pasajes que leímos anteriormente, mis hermanos, estábamos considerando lo que había en la mente de Dios, lo que hubo en el corazón de Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó que Cristo muriera. Dios determinó que nosotros, los santos, fuésemos escogidos, que estuviésemos con Él por la eternidad. Preparó buenas obras de antemano. Todo eso estaba en la mente de Dios, pero todo eso que estaba en la mente de Dios fue declarado, fue escrito en su palabra revelada a los hombres. Así que cuando hablamos de lo que fue determinado, estamos hablando de la mente de Dios, pero cuando hablamos ahora de cómo eso llegó a nosotros, ahora estamos hablando de las escrituras. Y esto está escrito y no puede ser cambiado, no puede ser modificado. Así está escrito. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 26 dice la escritura. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, como vemos, la muerte de Cristo fue anunciada en las Escrituras. Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Lo que Pablo exponía, lo que Pablo declaraba acerca de los padecimientos de Cristo, acerca de su muerte, lo hacía a través de lo que estaba escrito. En Hechos capítulo 26, versículos 22 y 23, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, ¿qué cosa? Que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder.
¿Y qué es lo que iba a suceder? ¿Qué es lo que decían Moisés y los profetas? ¿Qué es lo que decían las escrituras? Que el Cristo había de padecer. La muerte de Cristo fue anunciada por las escrituras. Primera a los Corintios capítulo 15 en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Los padecimientos del Señor estaban claramente anunciados en la escritura. Entonces, Cristo no iba a pedir una oración que fuera contraria a las escrituras. Si él de pronto en su oración estuviese diciendo por miedo, Señor, que yo no muera, estaría contradiciendo el plan eterno de Dios y además estaría también actuando en contra de las escrituras. ¿Estaba pidiendo Jesús ser librado de la muerte? No, porque su muerte fue profetizada. Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada porque su muerte estaba profetizada. Su muerte en la cruz estaba anunciada por los profetas. Sin su muerte, las profecías, mis hermanos, quedarían sin cumplimiento. En Lucas, capítulo 23, versículo 37 dice, porque os digo que es necesario, ¿qué cosa? ¿Qué es necesario? Que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que se anunció en las escrituras, lo que se profetizó, debía de cumplirse, incluso también con sus padecimientos, con su muerte. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. ¿Que se cumpliese qué cosa? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo tenía que cumplirse, hermanos, incluyendo qué cosa? Incluyendo su muerte. Hechos capítulo 2, versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje, hermanos, es una cita directa de los salmos donde se anunciaba la resurrección del Cristo. Pero si se anunciaba la resurrección del Cristo, obviamente primero tenía que morir. En Hechos capítulo 3, versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué cosa? Que su Cristo había de padecer. También la escritura en Hechos capítulo 13, versículo 27 al 29 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, ellos no sabían lo que estaba ocurriendo, pero estaban cumpliendo las escrituras precisamente cuando le condenaron a muerte. Estaban cumpliendo las profecías. ¿Usted cree entonces que Jesús iba a pedir en oración que de ser posible fuese cancelada su muerte? Claro que no, porque hacerlo sería ir en contra del plan eterno de Dios, sería ir en contra de las escrituras, sería ir en contra de los profetas y dejarlos prácticamente sin ninguna función. Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo cumplió lo que los profetas decían acerca de su muerte. Por tanto, es ilógico que él esté pidiendo en oración que su muerte sea cancelada. ¿Está pidiendo Jesús ser librado de la muerte? No, porque él mismo se opuso a tal sugerencia. Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada,
porque él mismo estaba en contra de esa sugerencia. Pedro es el caso más famoso del que leemos en la Biblia, quien aconsejó a Jesús a no padecer ni a morir en la cruz. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Fíjese bien. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El apóstol Pedro estaba en contra de que Jesucristo muriera en la cruz. Pero Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, cuando usted lee estas palabras del Señor y esta reprensión tan dura en contra de Pedro, ¿usted cree que de pronto Jesucristo, cuando está orando ahí en el Getsemaní, va a pedir lo que está pidiendo Pedro aquí? Obviamente que no. Sería una cosa sumamente perversa y malévola. Sería como si Jesucristo fuera instigado por el mismo Satanás. Sería como ser tropiezo mismo para el plan eterno de Dios, para las escrituras, para los profetas, para todo el plan del Señor. Entonces es ilógico pensar que Jesús esté pidiendo que su muerte sea cancelada. ¿Estaba pidiendo Jesús ser librado de la muerte? No, porque para eso había venido. Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, porque él mismo dijo que había venido para morir en la cruz. Vamos a ver qué dice la escritura y en Mateo capítulo 28, perdón. Mateo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dice aquí que vino para dos cosas. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué hace? ¿Qué caracteriza al buen pastor? Bueno, dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces es evidente que Jesucristo vino a este mundo precisamente para morir. En Juan capítulo 10, en el versículo 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo viene a morir. Él tenía absoluta potestad sobre su vida y sobre su muerte. La muerte de Jesús ocurrió conforme al plan de Dios. Era la voluntad de Dios que Jesús diera su vida por el hombre y Cristo quería dar su vida por el hombre. Él tenía el poder o autoridad para llevar a cabo su propósito de morir por los hombres y nadie ni nada podría evitarlo. Entonces es ilógico pensar ante estas declaraciones con respecto a la misión de Jesús aquí en la tierra, de que de pronto él estuviera diciendo que su muerte fuese cancelada. ¿Estaba pidiendo Jesús ser librado de la muerte? No, porque su muerte es un fundamento. Cristo no estaba pidiendo que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, porque él mismo dijo que esto era un fundamento. De hecho, mis hermanos, varias enseñanzas descansan y tienen sentido en su muerte. Hay muchas enseñanzas, hay muchas prácticas que los cristianos llevamos a cabo que no tendrían sentido, que no tendrían ninguna razón de ser sin la muerte de Cristo. Por ejemplo, dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y ¿qué cosa? Y tome su cruz y sígame. ¿Se fija el punto? La muerte de Cristo está tomándose como imagen aquí. Tomar la cruz es sacrificarse. Pero si Cristo dice de pronto en un momento de angustia, en un momento de temor, de miedo, dice, no, no quiero tomar la cruz, pues entonces, ¿qué se puede esperar de aquellos que son sus discípulos? De aquellos que quieren ir en pos de él. Obviamente que no tendría sentido y sería de hecho un muy mal ejemplo para los discípulos que Jesús hubiese pensado siquiera que su muerte no se llevara a cabo, porque entonces la enseñanza del discipulado no tendría ningún valor. Negarse a sí mismo es como morir en la cruz. Es dejar todo aquello que sea estorbo para seguir al Señor. Esa enseñanza no tendría sentido si Jesús hubiera dicho, pues no, estoy pensando mejor no morir. Jesús no estaría pidiendo en oración no solo la cancelación de su muerte, sino también las realidades espirituales que fueron ilustradas precisamente con su muerte. En Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, es un texto que habla acerca de la institución de la cena del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Fíjese bien, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Antes de morir en la cruz, él ya había establecido un memorial que tenía que ver con su muerte en la cruz. El versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El fruto de la vid que tomó con sus discípulos representó su sangre derramada en la cruz para dar validad, para validar, perdón, para validar el pacto. ¿Creen ustedes que estaría pidiendo en oración que se cancelara su muerte, que su sangre no fuese derramada y así este memorial previamente establecido por él dejase de tener significado? Imposible. Dice la escritura en Romanos 6:3. Acuérdense que estamos considerando si Jesús en oración pidió que su muerte fuese cancelada. Si Jesús hubiese estado pidiendo en oración que su muerte en la cruz, de ser posible, fuese cancelada, pues estaría pidiendo la cancelación del significado y poder del bautismo. Pablo dijo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Qué interesante. También si Jesús estaba pensando en eso, estaría pensando precisamente en la cancelación de nuestro rescate. Dice 1 Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Si Jesús estaba pensando en que su muerte no se llevara a cabo, él estaba pensando que se cancelara también nuestro rescate. Estaría pidiendo por la cancelación de nuestra redención. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 en el versículo 7, en quien tenemos redención, pero esta redención es por su sangre. Jesús en oración hubiese pedido que de ser posible se cancelara la redención, que el perdón de pecados finalmente no fuese posible y que la gracia de Dios, las riquezas de la gracia de Dios no fueran manifestadas. ¿Se imagina usted? En Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Acaso pasó por la mente del Señor la posibilidad de no traer a la existencia a la iglesia? Optó de ser posible por no comprar la iglesia,
y así evitar su muerte? Obviamente que tal clase de pensamientos, tal clase de psicología no es compatible con la personalidad misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor no estaba pensando en su muerte, ¿qué significa entonces esta frase de pase de mí esta copa en Lucas 22:42? Bueno, significa una condición que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. La palabra copa en este contexto tiene que ver precisamente con esto, con una condición emocional y sentimental. Cristo hace una oración y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Ahora veamos el contexto. ¿Qué dice el contexto en el versículo 43? El versículo 43 nos dice lo que ocurrió después de que Cristo hizo la oración. En otras palabras, el versículo 43 nos dice que el Padre contestó la oración de Cristo. Cristo no fue ignorado por el Padre. El versículo dice lo que ocurrió. La oración fue escuchada y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. La oración fue contestada y Jesús recibió lo que estaba pidiendo. Jesús estaba pidiendo fortaleza. Ahora no se distraiga con el ángel. Ponga su atención en la razón por la cual ese ángel aparece. ¿Para qué aparece ese ángel? Para fortalecerle. Esta obra que el ángel lleva a cabo tiene que ver con la oración que Cristo ha hecho. Jesús está sufriendo mucho en este momento, ¿verdad? Dice allí el versículo 44, y estando en agonía, fíjese bien, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces estaba sufriendo mucho, sí, bastante. El sufrimiento de Cristo no empezó en la cruz, hermanos. El sufrimiento de Cristo no empezó cuando estaba siendo juzgado por los gobernantes romanos. El sufrimiento de Cristo empezó desde antes. Aquí lo vemos, orando en una intensa agonía. Entonces, cuando consideramos estas frases, ¿verdad? Nos pueden ayudar a entender la que está bajo consideración. Pasa de mí esta copa. A la luz de lo que indican estos versos, entendemos que esa copa es una que tiene que ver con el sufrimiento emocional y sentimental. Eso es de lo que se trata. Jesús no está pensando en cancelar nada. Jesús no está pensando en que no se lleve a cabo su muerte o que no se cumpla el plan eterno de Dios, que no se cumplan las escrituras, que no se cumpla lo que los profetas anunciaron, que no se cumpla el propósito de su venida. No, no, él no está pensando en eso. No está pensando que se cancelen todas las bendiciones de su muerte, que se cancele la redención. No, no, no. Él nada más está hablando acerca de esa agonía que siente tan fuerte. Y entonces el Señor le contesta y le fortalece. ¿Qué dicen los textos paralelos? Tenemos algunos textos paralelos como Mateo 26:37 al 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice Mateo 26:37 al 39, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa se refiere precisamente a la tristeza y a la angustia que siente. Mi alma está triste hasta la muerte. Marcos capítulo 14, versículos 33 al 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible,
pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, obviamente, estos pasajes nos indican que Jesucristo estaba lidiando con tristeza, con angustia, pero no estaba pensando en que se cancelara todo el plan de redención ni que se cancelara su muerte. De hecho, en los pasajes que tenemos ahí al final, vemos que la palabra copa en ocasiones se usa para implicar sufrimiento. En Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23, Jesús dijo a sus discípulos, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. La palabra vaso, hermanos, en Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23, en este texto es del griego poteirón, que es la misma palabra de Lucas capítulo 22, versículo 42. Poteirón, que significa vaso o copa. Jesús estaba diciendo que sus discípulos tendrían los mismos sufrimientos que nuestro Señor padeció en el Getsemaní. Y efectivamente, cuando comparamos lo que dice Jesús en Mateo 20, 22 al 23 con Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22, precisamente vemos que los discípulos iban a sufrir también. Les dijo que serían rechazados, dice el versículo 14, que la enseñanza de ellos sería rechazada, que serían entregados a las autoridades, versículos 17 al 18. Serán entregados aún por los mismos familiares, dice el versículo 21, que serían aborrecidos, dice el versículo 22. Y terminando, en el versículo 28 les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Enseguida habló de los grandes conflictos que existirían entre familiares en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Que habría espada, que habría disensión y división en lugar de paz. Habló de la abnegación de sí, de llevar su cruz, Mateo 16, 24 al 25, y la necesidad de renunciar por él, Lucas capítulo 14, versículo 33. Todo esto implica sufrimiento, tristeza y agonía. La copa, la misma copa, bebieron sus discípulos. ¿Tuvo miedo por ir a la cruz? No. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús no tuvo miedo, al contrario, él fue con gozo a la cruz. Jesucristo murió por nosotros porque fue movido por el gozo de realizar la salvación del hombre perdido, como también por el de hacer la voluntad del Padre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Jesús oró en Getsemaní, no pidió la cancelación de su muerte ni aún el sufrimiento sentimental y emocional antes de ir a la cruz. Pidió fortaleza y el Señor le fortaleció. Él quiso morir en la cruz por nosotros. Su amor nunca le hizo temer, ni mucho menos querer retroceder ante tan grande sacrificio. Así que, si usted era de los que tenía esa idea de que Jesucristo quería que su muerte fuese cancelada o que tenía miedo, que quería echarse para atrás, es importante que considere todo esto que hemos visto, porque de ser así, la actitud de Cristo en ese momento iría total y absolutamente contra el plan eterno de Dios.